Y como estuvimos hablando, quizás de manera resumida vimos algunos puntos que son principales, pero hay muchísimos aspectos en toda la escritura que abarcan la imagen de Dios. Hoy para terminar como el punto de la imagen, hay un punto que es muy importante y es Jesús como la imagen de Dios, que es lo que están viendo ustedes allí en la pantalla, y cómo nuestro Señor Jesucristo ahora se hace visible delante de todos, siendo Él ese reflejo maravilloso y máximo de lo que es la imagen del Dios que jamás nadie ha podido ver. Vamos a ver lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 15. Dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y Él es supremo sobre toda la creación. La palabra principal que utiliza aquí el término hebreo, esta palabra que hace referencia a la imagen de Dios, es una palabra que expresa lo que es la representación y la manifestación. Y como habíamos visto la semana anterior, ahí esta palabra también significa copia o significa imagen. Entonces, si en Cristo vemos que Él es la imagen visible a través de quien todas las cosas fueron creadas, o sea, es el mismo Dios que podemos ver desde el principio en el Génesis y es supremo sobre todas las cosas, quiere decir que ese Dios que es espíritu, ese Dios que absolutamente nadie puede ver, ahora se hace visible. Ahora se hace visible delante de todos los hombres y este Dios hombre es esa imagen de la imagen del Dios que es espíritu, o sea, el mismo Jesús. En el libro de Juan, nosotros también podemos ver que en él podemos ver lo que es la encarnación del Dios invisible, llegando aquí a la tierra y haciendo que sea visible toda la gracia que es entregada a los hombres. Entonces, a través de Jesucristo, nosotros podemos considerar esa imagen de Dios y es considerar realmente quién es Jesucristo. Quizás nosotros no podemos ver esa imagen visible el día de hoy, pero podemos afirmar por lo que Dios nos ha enseñado y hemos creído que esta imagen invisible se hizo visible en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 1 versos 2 y 3 también dice que el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter del mismo Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Entonces ya no solamente podemos verlo como una simple imagen de un Dios que no se nos había revelado quizás de manera física, sino que ahora podemos ver el resplandor de la gloria de Dios a través de Jesucristo. Este texto, o mejor dicho, la imagen de lo que significa el texto, cuando hablamos de imagen, estamos hablando es como de un sello característico. Cuando tenemos, por ejemplo, una moneda, tenemos una imagen quizás de un personaje o de algo que nos simboliza algo de muchísima importancia. Con Cristo nosotros también vemos lo mismo, vemos que Cristo es como esa impresión que nosotros tenemos y cuando esa impresión de un Dios invisible que ahora para nosotros se vuelve visible. Es un Dios perfecto en todo el sentido, aunque en este sentido lo podamos ver ahora como humano. Podemos ver en el sentido humano la dificultad de todo lo que un hombre podría vivir en su vida física, en su sufrimiento, en su dolor, en las dificultades que presentó, pero nada de lo que es Cristo hombre va en contravía de todo lo que es Dios como tal. Y esa imagen se plasma de alguna manera en la segunda persona de la Trinidad que la vemos nosotros, que es Jesucristo. Cuando vemos a Jesús como hombre, entonces nosotros comenzamos a ver todo lo que Dios tenía preparado para los hombres. Cuando vemos esa perfección en Él, nosotros podemos ver que desde el principio el plan de Dios era que todos los hombres fuéramos perfectos como Jesús. Dice también otro texto en Juan 14:9, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esa es una de las respuestas que el Señor da, una respuesta muy contundente. ¿Quién ha visto al Padre? Me tienes a mí enfrente, si me has visto a mí, literalmente has visto al Padre. ¿Por qué? Porque el Señor es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de siempre. Y la imagen del Dios del Antiguo Testamento, esa imagen que hablábamos la semana anterior, que es una imagen que muchas veces se ve
fuerte cuando Dios viene y trae juicio sobre las naciones, no difiere de la imagen de Cristo hecho hombre cuando viene como cordero, que viene literalmente camino al matadero, pero esto no difiere del carácter del verdadero Dios, porque este Cristo sabemos que en su próxima venida no vendrá de la misma manera, sino que vendrá a juzgar. Entonces no tenemos dos personas distintas, tenemos al mismo Jesús que es la imagen de un solo Dios, sino que esta imagen lo podemos ver reflejado claramente en este hombre. Ahora, Jesús como la imagen de Dios, vamos a ver esa imagen de tres maneras que nosotros podemos encontrar a través de las Escrituras. La primera es Cristo en relación con Dios. La segunda es Cristo en relación con los demás, con las personas. Y la tercera es Cristo en relación con el resto de la creación. Entonces, cómo Cristo mismo representa esa imagen de Dios en todos estos aspectos. Lo primero es Cristo manifestó delante de un Dios trino que en la relación que Cristo tiene con el Padre y con el Espíritu Santo hay una profunda comunión. Y la semana anterior hablábamos de que en él había un amor que era eterno por el hecho de que él se mantenía en comunión desde antes de la eternidad y que en esa comunión había amor, aún incluso desde antes de la creación de todas las cosas. Entonces podemos ver en este primer punto, en la relación con Dios, que Cristo amaba y obedecía de manera perfecta al Padre por el poder del Espíritu Santo. Entonces, quizás los unitarios hacen una afirmación que es una afirmación muy grave, y es esta afirmación de decir que, no sé cómo sacan eso de la escritura, que Jesús no oraba porque él siendo el mismo Dios no tenía por qué acercarse al Padre. Sin embargo, lo que nosotros vemos literalmente en las escrituras es algo completamente diferente. En los momentos de angustia, de aflicción o de dificultades, a dónde llegaba el Señor directamente delante del Señor, delante de Dios, pidiéndole fortaleza. Entonces vemos esta primera parte de la imagen de Dios en Jesucristo como esa relación de Jesucristo hombre con el Padre. Entonces, para nosotros, en ese sentido, reflejamos esa misma imagen de Dios, porque tenemos esa posibilidad de nosotros, como hijos de Dios, poder acercarnos de manera clara delante del Padre. El segundo punto es en relación con las demás personas. Jesús amaba a todos, incluso quienes lo odiaban. Desde el momento de la cruz, Él dice, Señor, perdónales porque ellos no saben lo que hacen. Vemos el amor profundo de nuestro Señor Jesucristo con los discípulos. Vemos que en Juan 13 él hace una aclaración o una afirmación, mejor dicho, y es que permanecería con ellos hasta el final. Y cuando hace esta afirmación de hasta el final significa que sería eternamente, siempre estaría con ellos, porque el amor de Dios sobre estos hombres era un amor, o es un amor que no tiene límites. Entonces vemos cómo el amor de Jesús por el resto de los hombres habla muy bien de nosotros como imagen de Dios. Cristo como imagen de Dios y ahora nosotros como imagen de Dios, porque ahora incluso nosotros tenemos el mismo mandato, ¿verdad? E incluso en la escritura lo vemos claramente cuando se dice que es fácil amar a quienes te aman. Eso creo que no tiene ningún mérito, pero amar a los que te odian, eso sí es que es verdaderamente difícil. Y es un mandato, de hecho está anclado al mandamiento más importante, ama a los demás como a ti mismo. Y no dice ama a los demás cristianos, o ama a los demás familiares, o ama a tus hijos, ama a tu esposa, ama a tus padres, eso es facilito. Eso no, ahí no es tan fácil, pero bueno, ahí podemos ver un claro ejemplo. Hay que amar a Nelson. Entonces, si hay que amarlo, vemos como la dificultad en ese sentido que nosotros podríamos ver de ama también a aquellos a los que no quieres amar, ¿verdad? Ok. Y en tercer punto, vemos Jesús como la imagen de Dios en relación con toda la creación. Es increíble y es supremamente sorprendente cómo Jesús mismo simplemente daba órdenes a todas las cosas y todas las cosas se hacían. Él decía,
se hace de esta manera y de esta manera se hacía. Él es soberano sobre todas las cosas. No solamente cuando pensamos en Jesús en el principio, junto con Dios, y crearon todas las cosas, y bueno, listo, ya en ese momento fue soberano, y ahora no, ahora simplemente vino, murió por nuestros pecados y hasta ahí quedó. No, aún vemos a este Dios hecho hombre haciendo señales milagrosas completamente grandes que muestran cómo toda la creación aún se sigue sometiendo a Él porque Él es la imagen de Dios. Vemos milagros como Jesús caminando sobre las aguas, milagro sorprendente. Vemos Jesús sanando a enfermos, vemos Jesús multiplicando comida, vemos Jesús sometiendo a los animales cuando los peces terminaron literalmente arrojándose a la red. Vemos a Jesús calmando la tempestad, o sea, toda la naturaleza sometida. Y vemos cómo a través de todos estos milagros y quizás muchos más, y aún los que la misma escritura dice que no están allí relatados, vemos cómo Él ejerce soberanía y control absoluto aún sobre todas las cosas. Aún en eso, Él refleja la imagen de nuestro Dios. Eh, Jesús es la imagen visible del Dios invisible y ahora está haciendo algo que es muy importante. ¿Cuál es la tarea por la que Cristo vino aquí en la tierra? ¿Quién me quiere decir, por favor? Ok. ¿Y de qué manera trae redención? Entonces vemos como el deseo de Dios desde el principio, incluso creo que todos ya pasamos aquí por Biblia y teología, cuando estuvimos viendo desde el principio, cuando la formación de la nación y todo lo que Dios quería hacer desde el principio, pero ese pensamiento de Dios nunca cambió, porque vemos ahora a Jesús hecho hombre, o a Dios hecho hombre a través de Jesús, y vemos el mismo deseo de salvar a una nación. Lo que pasa es que ahora hay un entendimiento mucho más claro o más grande de quién es la nación, ¿verdad? Entonces estamos viendo ese deseo de Dios de salvar a las personas a través de su Hijo para que todas esas personas salvadas sean conformadas como su Hijo. O sea, cada vez más vamos a ser como esa imagen de Dios. Acuérdense que hablábamos de que la imagen de Dios no se perdía. La imagen de Dios está en nosotros. La imagen de Dios permanece bastante distorsionada por nuestro pecado, pero la imagen de Dios permanece. Y al nosotros ser santificados, vamos cada vez más formándonos a esa imagen. Y no hablo de imagen física, estoy hablando de quiénes somos. Romanos 8:29 dice de la siguiente manera. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Esta palabra, como su Hijo, para que seamos como Él. Dios, en los que ha salvado, está obrando para que nuestra imagen cada vez más sea su imagen, o su imagen se ha formado cada vez más en medio de nosotros. Hermanos, nosotros estamos siendo santificados. Y creo que nosotros debemos orar al Señor por ese proceso de santificación donde tú tienes mucho que ver. Porque en medio de ese proceso de santificación, Dios está obrando claramente en cada uno de los creyentes cuando nos está transformando. Pero en ese proceso de santificación, tú vas poniendo también de tu parte por lo que vas entendiendo de lo que dice la Escritura. Todo esto motivado, claro está, por lo que el Espíritu Santo hace en medio de nosotros, pero Jesús es la imagen de Dios en acción. Jesús es esta imagen de Dios que nadie puede ver. ¿Sí recuerdan cuando estudiaron hermenéutica con antropomorfismo y antropopatismo? ¿Lo recuerdan? Sus caras son como que no lo recuerdan. Sí, eso fue en el primer módulo, hace 4 años atrás, hermanos. Cuando hablábamos de que Dios, para hacernos entender muchas cosas, se atribuía a Él características de hombres y también se atribuía a Él características tanto físicas como emocionales. Cuando veíamos Dios que se arrepiente, Dios que estaba triste, Dios que estaba enojado, cosas como esta, Dios que se lamentaba. O cuando veíamos el brazo de Dios, la mano de Dios, la espalda de Dios, los pies de Dios, son características que son atribuidas porque Él la coloca para que nosotros podamos entender lo que Él quiere transmitir. No son características reales en el sentido como nosotros las entendemos. ¿Y por qué lo hace? Porque es la manera en cómo nosotros podemos entender mucho de lo que Dios es.
A través de Cristo Jesús, esa espalda de Dios, como cuando el Señor se le aparece a Moisés, esos pies de Dios, como cuando en Isaías dice la tierra es el estrado de sus pies, la mano de Dios extendida, que no son reales en el sentido literal, porque Él es espíritu, ahora se hacen visibles a través de Cristo Jesús, porque Él sí es, en ese sentido se volvió corpóreo, se volvió físico, humanamente hablando. Él estuvo con los hombres. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. ¿Quién quiere leerlo, por favor? Primera de Juan 3, 2. Dice, queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado de lo que seremos, no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga, pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Que miren, hermanos, que aunque ya nosotros tenemos claramente a través de las escrituras lo que nos dice de quiénes seremos, no tenemos como una claridad de todas las cosas. Pero lo que sí tenemos, por lo menos de información precisa para nosotros aquí hoy, el día de hoy, es que nosotros seremos como Jesús. Nosotros seremos como Él es y eso puede llevarlo a muchos aspectos, no como Dios, porque no vamos a ser como Dios gobernante, aunque ya hablamos de que estaremos gobernando porque tendremos todavía esa responsabilidad cuando estemos del otro lado de la eternidad. Quiere decir también mucho de que nuestros cuerpos serán cambiados. Vimos a Cristo resurrecto con nuevo cuerpo y nosotros tendremos un nuevo cuerpo sin la capacidad de pecar. Eso lo llamamos glorificación y también lo estudiamos la semana anterior. Ahora vamos a ver cómo algunos de los argumentos que encontramos en toda la escritura siguen revelando mucho de lo que es la imagen de Dios. Tenemos aquí cuatro siguientes maneras en que podemos ver ese argumento de la escritura de la imagen de Dios, y es en la creación, en la caída, en la encarnación y en la restauración. En la creación, ¿qué podemos ver? El hombre y la mujer. Sencillo, somos hechos a imagen de Dios. El hombre evidencia la unidad y el amor de lo que Dios ha hecho desde el principio. El hombre y la mujer vemos como nosotros siendo creados a la imagen de Dios, aunque diferente en rol, aunque diferente físicamente hablando y en nuestra interactuar, somos los dos imagen de Dios, porque varón y hembra fueron creados y a imagen de Dios fueron creados. Vemos en la caída, el hombre violó la relación creador-criatura al rebelarse directamente en contra de Dios. Hablábamos de que somos la imagen de Dios, ¿verdad? Pero esa imagen se fue deteriorando, no porque Dios se deteriore, sino porque a medida que el pecado entró al mundo, nosotros fuimos distorsionando cada vez esa imagen de Dios. Y por eso no es de sorprendernos cuando nosotros comenzamos a ver en la noticia a veces hechos tan atroces que a veces decimos años atrás no lo veíamos. Y es porque vemos que aún esa imagen de Dios sigue cada vez más deteriorándose a través del hombre que sigue pecando cada vez más. Entonces, es por eso que el hombre literalmente está muerto en su espíritu. El hombre está muerto en su espíritu y necesita volver a ser, de alguna manera, restaurar mucho de esa imagen de Dios. Vemos cómo las relaciones humanas están completamente dañadas y no es el ejemplo que vemos en Cristo. Vemos, ni siquiera pensemos en nuestros enemigos y en conflictos de países. Pensemos en nuestras relaciones cercanas, amigos, hijos, cónyuges. Son relaciones que se dañan muchas veces a causa de nuestra caída y de nuestro pecado. Vemos cómo la tierra aún también muestra esa gran dificultad cuando produce cardos y espinos, cuando vemos catástrofes, cuando vemos desastres naturales, vemos aún cómo todo lo que vemos a nuestro alrededor, que debería reflejar mucho de quién es Dios, comienza a estar distorsionado. Vemos el punto 3, que es la encarnación. Dios hecho hombre, la imagen perfecta de Dios es el mismo Cristo Jesús, amado perfectamente en la relación con el Padre, amado perfectamente en la relación con las
personas que se rodean y perfectamente ejerciendo soberanía sobre todas las cosas. Y por último, vemos la restauración y es el hecho de que cuando Jesús vuelva, esa imagen de Dios va a ser puesta cada vez más clara en medio de nosotros. Entonces no tendremos que estar en proceso de santificación porque ya no hay proceso de santificación. Ya somos santos en todo el sentido de la palabra. Entonces nosotros los hombres manifestamos esa imagen de Dios, pero cuando sean restauradas todas las cosas, allí esa imagen se podrá ver de manera clara, perfecta y sin error humano tratando de empacharla a nuestro alrededor. Hasta ahí terminamos esta primera parte, esta primera porción que habla de la imagen de Dios. Ahora vamos a hablar de un segundo punto que es la composición humana. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Hasta por donde vamos con la imagen de Dios? ¿Todo claro o nada claro? Ok. Voy a asumir que está todo claro porque nadie dice nada. Vamos a ver este segundo punto, que es la composición humana. Quizás de esto sí puedan salir quizás algunas preguntas porque es un tema que a veces genera como mucha curiosidad, pero podemos ver aquí el arte de nuestro Señor al hacernos y cómo en su gracia y en su misericordia nos ha formado a nosotros. En las Escrituras nosotros vamos a encontrar 5 elementos que hablan de la composición humana, 5 elementos que hablan, que nos muestran la composición del hombre. Quizás no va a ser un estudio detallado de cada cosa, usted tiene una guía, quizás va a haber algunos puntos que no vamos a alcanzar, pero usted va a tener que revisar en casa, estudiar algunos textos, revisar, porque por tiempo y por información aquí en la diapositiva yo no puedo colocar todo lo que usted tiene allí en la guía. Entonces eso puede estudiarlo muy bien en casa. Estos 5 puntos que tenemos aquí que forman la composición humana son el cuerpo, el alma, el espíritu, el corazón y la conciencia. Estos son los 5 componentes del hombre. Vamos a comenzar a estudiar el primer componente, el cuerpo. Sencillo, ¿verdad? ¿Quién me da una definición? Según lo que hemos estudiado nosotros como la imagen de Dios. Una pregunta básica, sencilla, fácil de responder. ¿Quién dice yo? ¿Cómo? Ujú. Esa es una buena apreciación, ¿verdad? El cuerpo es lo físico formado del polvo de la tierra. El cuerpo humano se conforma por materia. Se conforma por materia y nosotros tenemos que entender que este cuerpo físico tiene muchísimas, pero muchísimas limitaciones. El hombre o el Señor, a través de la Escritura, nos muestra cómo desde el principio Él creó al hombre y le dio todo el capítulo, nos dio a nosotros todo el capítulo 2 para mostrar cómo es esa creación física cuando toma el polvo de la tierra, pone en él el aliento de vida, aun cuando vemos, cuando hace la mujer, toda esta cirugía que se hace para que la mujer sea creada, y luego dice que este hombre se reproduzca, cuerpo físico, para que llene luego toda la tierra. Cuando vemos que Dios crea al hombre de la tierra, vemos que era una pregunta que hacía uno de ustedes la semana anterior. Cuando vemos que crea al hombre del polvo de la tierra, vemos que hay una diferencia, ¿verdad? Porque el resto fue creado de la nada, pero esto fue creado de la creación de Dios, no de materia existente, sino de aún materia que él mismo estaba creando. Y cuando él crea al hombre, vemos que hay una relación entre la tierra, por decirlo de esta manera, y el hombre. Y ahora, luego, después de ese momento, cuando Dios hace quizás ese muñeco de barro que tenemos allí, viene y hace algo que es distinto al resto de la creación, y es que sopla aliento de vida. Y aquí comenzamos a ver esta gran diferencia. En Génesis capítulo 1, 31, podemos ver prácticamente que todo lo que Dios hizo era bueno. Y aún cuando se refiere, estudiábamos la semana pasada, vimos que cuando hizo a los hombres, esto no solamente era bueno, sino que era muy bueno. Eso quiere decir, amados hermanos, algo tan práctico y sencillo de que
nuestros cuerpos, en ese sentido, son algo muy bueno de la creación. Nuestro cuerpo es un diseño perfecto que Dios hizo y podemos incluir todo lo creado porque es parte de lo hermoso del diseño de Dios, pero el hombre tiene un cuerpo material que está puesto por encima de todas las cosas materiales. Sí, es muy limitado, pero está por encima de todas las cosas materiales. Ahora, este cuerpo tiene una capacidad diferente del resto de las cosas creadas y este cuerpo puede contener el Espíritu Santo. Este cuerpo puede convertirse en morada del Espíritu Santo. Y Primera de Corintios 6:9 dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? El cuerpo, hermanos, es tan esencial que no solamente aquí Dios nos coloca simplemente, o sigo simplemente como lo que somos, una vasija, para que mucho de esa imagen de Dios que ya se nos fue mostrada, ahora esa imagen de Dios también a través del Espíritu Santo se ha puesto en medio de nosotros. Y esto no termina allí, sino que aún cuando seamos glorificados, este cuerpo que nosotros tenemos todavía seguirá siendo importante, porque ese cuerpo nuevo que se nos da poseerá quizás unos atributos completamente diferentes a lo que tenemos de este cuerpo. Pero tenemos que cuidar el cuerpo y que valorar el cuerpo porque hace parte del diseño bueno y perfecto de Dios. La composición humana, hermanos, es importante. No estoy diciendo ahora que tenemos que irnos quizás a los extremos en los que muchos andan, y yo no voy a hablar de ninguno de los de dietas ni estilos de vida ni nada de esas cosas, porque yo no puedo decir que son malos, algunos son buenos. El punto está cuando nosotros comenzamos a darle cierto valor a estas cosas por encima de otras cosas y comenzamos a ponerlo al punto de que cuando no vivimos un estilo de vida como cierta persona, entonces decimos que es pecaminoso porque dañamos el cuerpo. Entonces hoy mucha gente comienza a decir, no, es que si no si no comes tal cosa que es sana, entonces si comes esto estás pecando, si no comes esto, y comenzamos a hacer una cantidad de doctrina que no es lo que Dios dice. Dios dice a través de la Escritura, debemos cuidarlo porque tenemos que ser buenos mayordomos de nuestro cuerpo, pero en el hecho de la composición humana podemos tener que aún nuestro cuerpo en ese sentido es imagen de Dios, no porque es Dios con ojitos, nariz y boca, no, no por eso, sino porque reflejamos nosotros también esa imagen. ¿Quién lee, por favor, Romanos 8:23? ¿Sí? Ya lo leí. Ah, ok, lo siento, es 6:19. Ok, Romanos 8, por favor, 23. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos. Sí, fuerte, por favor. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Wow, es un anticipo, es como una pequeña muestra de lo que este cuerpo, cuando digo este cuerpo no me refiero a este, sino los nuevos cuerpos también que podríamos tener, serán aún todavía muy importante para el Señor, porque el Señor no nos va a revivir como espíritus, aunque pudiese hacerlo y sería bueno si Él así lo desea, sino que Él viene ahora y lo que hace es que nos da nuevos cuerpos. ¿Cómo serán muchas de las características de esos nuevos cuerpos? No sabemos. Tenemos ahí como unos pequeños pincelazos en las escrituras, como un abreboca de lo que será, pero no tenemos mucha claridad de todas estas cosas. Ahora, desde la antigüedad, muchas filosofías han estado quizás hablando de que unos rindiendo culto al cuerpo, como si el cuerpo fuera lo más importante, pero otros diciendo que el cuerpo es malo, entonces todo lo que desea y lo que siente es completamente malo. Lo que el cuerpo de alguna manera siente, algo que leía en una historia de una novela de C.S. Lewis, él decía que
Satanás lo que hace es tomar de lo que Dios creó para que en nosotros podamos buscar un placer distorsionado de las cosas que Dios ha hecho. Pero Satanás mismo no puede crear el placer, porque el placer viene de las cosas que Dios ha creado, porque Dios es quien ha creado el placer. Por ejemplo, puedes poner algo, un banquete, una comida deliciosa, ¿verdad? Es un placer poder alimentarnos de eso porque Dios lo ha colocado como algo que es placentero. Satanás no puede generar placer. Pero cuando se distorsiona esto en algo pecaminoso, que somos, no sé, llenos de malos deseos con la comida, egoísmo, gula y todas estas cosas, vemos cómo ese placer se distorsiona, pero no porque Satanás cree el placer, sino porque el pecado distorsiona todas las cosas. Entonces, nosotros podemos ver cómo ni la filosofía que muchas veces habla del cuerpo como lo mejor, pero tampoco podríamos decir que el cuerpo es malo y es corrupto, porque así como está fue diseñado por el Señor. Entonces, en este sentido, el cuerpo es bueno y nuestra naturaleza física es buena y necesita muchísimo cuidado. El cuerpo presente que nosotros tenemos, quizás el apóstol Pablo a los filipenses lo dice de una manera como, o hace la expresión de que nuestro cuerpo es un cuerpo de humillación. Es un cuerpo de humillación, ¿por qué? Porque estamos permeados por el pecado. Voy a leer Filipenses 3:21, que dice de la siguiente manera: el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el por el ejercicio del poder que tiene. ¿Quién la lee? ¿Quién lo lee? Creo que copié mal la cita, por favor. Filipenses 3:21. Sí. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Ok, sí. Y Romanos 7:24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Creo que ustedes ya todos saben como mucho de ese contexto. Pero entonces tenemos un cuerpo permeado, un cuerpo dañado. Sabemos que aunque tenemos el diseño en ese sentido original que Dios desde el principio creó en Adán, sabemos que nuestro cuerpo ahora sufre consecuencias que antes no sufría. Ahora vemos el deterioro, las enfermedades, las dificultades, muchas cosas que ahora afligen a este cuerpo que no era parte del diseño desde el principio. Pero vemos, amados hermanos, que es importante. Es por eso que muchas veces los anhelos de nuestro cuerpo ya no están alineados a los anhelos del Señor, sino que los anhelos de nuestro cuerpo ahora comienzan a ser pecaminosos. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Qué terrible, ¿verdad? Cuando esas emociones y pensamientos vienen a nuestra mente y son terribles. Y aún lo que nosotros comenzamos a sentir a causa de eso es terrible. Y por eso esa expresión de ¿quién me librará de esto? Sabemos que en Cristo hay esperanza. Por favor, ¿quién quiere leer el texto que está enfrente? Sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Este cuerpo anhela lo malo, físicamente hablando, y eso es claro. Pero al mismo tiempo, también vemos que nuestro cuerpo anhela las cosas buenas y eternas. Cuando nosotros comenzamos cada día más a ser santificados, cuando comenzamos cada día más a ser formados a esa imagen de Dios, comenzamos a anhelar lo que está por venir. Pero entonces estamos como en esa lucha de, tengo dos anhelos. Corintio lo representa como lo que desea mi carne y lo que desea el espíritu, ¿verdad? Pero tenemos como esa lucha constante, constante. Y es por eso que hay un texto como este nos ayuda muchísimo porque nuestros cuerpos necesitan disciplina. Necesitan desarrollar disciplina. Este cuerpo que tenemos ahora no puede entrar al reino de Dios porque es un cuerpo que está corrompido. Es un cuerpo que está completamente dañado y por eso es necesario que nosotros tengamos un nuevo cuerpo. Pero nuestra esperanza está en que hoy nosotros corremos esa carrera.
¿verdad? En que somos santificados, pero al mismo tiempo nuestra esperanza mayor está en que Jesús es la misma evidencia de eso que para nosotros está por venir, porque Él tuvo un cuerpo como el nuestro, sufrió y sufrió muchísimo, pero al mismo tiempo vimos a un Cristo que se levantó de la tumba. ¿Verdad? Un cuerpo completamente diferente. No entendemos la manera como ese cuerpo opera, pero es completamente diferente. Y nosotros sabemos que lo que el Señor dice, cuando aún incluso dice el futuro que seremos como Él, dice que nosotros vamos a tener ese cuerpo. Entonces es glorioso y es maravilloso cuando nosotros miramos a través del Evangelio de Jesucristo cómo aún nuestros cuerpos tienen esperanza de redención. No solamente es el alma como quizás pintamos en los muñequitos, nuestro cuerpo tiene esperanza de redención. Primera de Corintios 15, 20 dice, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. No entiendo por qué cuando copié los textos parece que como que se comía algunas palabras cuando le daba el copia y pega. Pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos. Él es la primicia de los que durmieron. Pues, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hermanos, y es físicamente hablando. Señor transforma nuestros cuerpos de humillación en cuerpos de glorificación. Aún que eso no es una esperanza, y lo hablábamos el domingo, eso no es una esperanza solamente para los cristianos. Los incrédulos también van a recibir nuevos cuerpos. Los incrédulos también se van a levantar de la tumba. Los incrédulos también van a recibir un cuerpo que va a soportar la condenación. Un cuerpo que va a sentir el sufrimiento eterno. La esperanza de la resurrección es para los justos y los injustos. Y esa esperanza de la resurrección para nosotros es wow, glorificación. Pero para otros es que Dios les haga un nuevo cuerpo para un sufrimiento y un sufrimiento eterno. Juan 5:28 dice, no se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y a los que practiquen lo malo a resurrección de juicio. O sea, hay una resurrección de los muertos, y a veces no enfatizamos esto. Una resurrección también para los que van para el juicio venidero. El cuerpo eterno es un cuerpo que el Señor va a preparar para gozar de todos los beneficios que vienen a futuro o para recibir todo lo que es la ira de Dios que vendrá. Punto número 2, el alma, ¿verdad? Muchas preguntas surgen a través de estos términos que a veces creemos que no son tan claros en las escrituras, pero son claros en las escrituras. Aquí tenemos un texto, ¿quién lo quiere leer? Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser nefesh viviente. La palabra que vemos aquí en el original, cuando hablamos de un ser viviente, es alma. Y la palabra que nosotros tenemos en el hebreo es nefesh. Esa palabra que está ahí se puede referir, a una persona en el sentido completamente integral. Cuando nosotros hablamos de alma, muchas veces preguntamos, ¿pero qué es el alma? ¿Cómo podemos encontrar una definición? Quizás muchas de las cosas que vamos a estar viendo tienen definiciones pero muy similares. Pero el alma es esa forma integral, es la parte inmaterial del hombre en donde se reside su identidad, sus pensamientos, su voluntad, las emociones. Y esta palabra es muy repetitiva en toda la escritura. En el Antiguo Testamento esta palabra aparece 750 veces. Entonces sí tenemos mucha información acerca de lo que es el alma. El alma es la persona en su totalidad como un ser viviente. Lo que quiere decir es que no solamente involucra ese ser inmaterial, sino que también involucra ese ser material. Vamos a ver en la escritura
esta referencia del alma de dos maneras. Uno, como un ser completo, tanto lo material como lo inmaterial, y por el otro lado vamos a verlo solamente como un ser inmaterial. Por ejemplo, Éxodo capítulo 4, verso 19 dice, y el Señor dijo a Moisés en Madián, ve, vuelve a Egipto, porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida. En el original es todos los hombres que buscaban tu alma. Y ahí se está refiriendo de manera física, no se está refiriendo solamente a la parte inmaterial. Entonces, pero cuando se refiere de manera física, incluye también lo inmaterial. Y ahí en la guía ustedes tienen, porque hay muchísimas referencias en toda la escritura cuando hablamos del alma como nuestro cuerpo físico, pero al mismo tiempo esto anclado a nuestro ser inmaterial. Y vemos en algunas ocasiones este mismo término de nefesh que se refiere a la parte inmaterial. Por ejemplo, cuando el alma sale del cuerpo. Un texto que tenemos aquí es Génesis 35, 18. Dice, y cuando su alma partía, lo llamó, otra vez tengo, que por favor lean ustedes. Yo no sé qué pasó porque quedan cortos los textos. Ujú. Raquel estaba a punto de morir, 18 y 19, sí. pero con su último suspiro puso por nombre al niño Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Sin embargo, el padre del niño lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Ok, entonces cuando estamos hablando aquí del hecho de que Raquel murió y dice, y mi alma partía y todas estas cosas, estamos hablando de Nefesh. Entonces vemos que de alguna manera el Señor se refiere al cuerpo físico cuando habla de la vida de Moisés, pero ahora en este texto ya no solamente se refiere al cuerpo físico, sino que ahora se está refiriendo también a ese alma que está saliendo de un cuerpo que ha dejado de vivir. Entonces vemos ahí esas dos referencias y tienes muchos textos para seguirlos revisando. Eh, leemos por favor este texto, Lucas. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Ok, vemos ahora en griego una palabra diferente que ya no es nefesh, sino es psuje. Esta palabra significa literalmente lo mismo y aparece aproximadamente 110 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, lo que vemos nosotros es que esta historia que está contando el mismo Jesús está diciendo, se te va a reclamar tu alma, o mejor dicho, se te va a reclamar tu vida, ¿verdad? Estamos hablando de este hombre que simplemente acumulaba y acumulaba cosas en medio de su necedad. Este término se refiere a todo el ser de manera completa, su identidad. Esto está relacionado mucho con Cristo y la manera de Cristo y su salvación sobre nosotros cuando Él salva nuestras almas, porque literalmente eso lo dice la Escritura, pero no solamente salva nuestras almas, ya vemos que hay también redención para nuestros cuerpos. Lo que podemos ver que estas dos palabras de alguna manera terminan anclándose mucho. Nosotros podemos ver en la escritura cuando nos dice claramente que el alma vuelve al Señor. ¿Sí recuerdan esa porción que dice? Entonces, todos, de alguna manera, todos los cuerpos o todas las almas resucitadas, de alguna manera vuelven al Señor. Para bien, en el sentido de lo que nos aguarda como nuestra esperanza, o para mal en el sentido de la terrible expectativa que le queda a aquellos que serán condenados, pero al final todos tenemos en ese sentido que volver. Apocalipsis 6, verso 9, lo voy a parafrasear, o mejor dicho, el Señor está hablando acerca de que los mártires, que todas las almas reinarán junto con Él en la eternidad. Entonces vemos cómo esta palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, no solamente hace hace referencia a la parte inmaterial, como seguramente en nuestro intelecto ha quedado siempre eso como ahí vagando, sino que también hace también a la parte física. O sea, es como todo nuestro ser en ese sentido. Ahora vamos a otra palabra, la palabra espíritu, que es alma y espíritu son lo mismo, no son lo mismo, pues ahora después del break vamos a averiguarlo. Vamos, hermanos, a descansar unos 15 minuticos.